Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 14, mes 6. Primera de Reyes, capítulo 12. Desde el versículo 20 se relata la coronación de Jeroboam como rey de Israel, hecho que había sido profetizado por medio de un hombre llamado Ahías, y que también era parte del juicio de Dios sobre Salomón al romper el reino, como decía en el capítulo 11. Vemos entonces que Jeroboam es coronado como rey por las 10 tribus del norte. Dice también que vino la palabra del Señor a Semaías, otro profeta, para que Roboam, el hijo de Salomón, no hiciera guerra contra las tribus del norte para someterlas, en vista que él había reunido un ejército, sino que permanecieran en paz, ya que era el mismo Señor quien había hecho esto, lo que no niega el pecado ni la necedad de Roboam, ni tampoco sus malas intenciones, pero sí vemos que el Señor tiene un plan soberano que prevalece y se desarrolla, incluso a pesar del pecado de los hombres. Se evidencia que Jeroboam comenzó a manifestar prontamente su pecado una vez que reedificó Siquem en el monte de Efraín, y él demostró que su intención no era gobernar en el nombre del Señor ni para el Señor, sino únicamente para sus propios fines personales. Toda autoridad humana, ya sea en la familia, en la iglesia, en la sociedad, cualquier tipo de autoridad que tenga un hombre sobre otro, debe reconocer que en el ejercicio de ella debe honrar a Dios, ya sea que hablemos de un padre, un pastor, un gobernante civil en cualquier grado, todos deben reconocer que la autoridad pertenece al Señor y que ellos gobiernan en nombre de Dios, para Dios y según lo que Él dice en su palabra. Desde el versículo 26, Jeroboam reveló prontamente que esa no era su intención, sino que gobernó como un rey pagano simplemente, como cualquier rey impío que no conoce al Señor. Por otra parte, según la ley de Moisés, el pueblo de Israel tenía que ir a ofrecer sacrificios a Jerusalén, donde reinaba Roboam en ese momento. Por lo mismo, Jeroboam, para impedir que el pueblo se escapara de su control, estableció un culto paralelo, uno idólatra, haciendo 2 becerros de oro, llamándoles sus dioses, que los hicieron subir de la tierra de Egipto, lo que ya era una tremenda blasfemia y un insulto al Señor, porque era negar la obra de Jehová que los sacó de Egipto, atribuyendo este hecho a falsos dioses, a ídolos de oro, a becerros, que ningún poder tenían, que no tenían ni siquiera vida. Además, hizo casas sobre los lugares altos que eran como una especie de templos, y estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Con todo esto, Jeroboam se saltó todas las instrucciones y normas de la ley de Moisés sobre el sacerdocio y el sistema de sacrificios y de adoración. Así que él en este caso incurrió en una idolatría flagrante. Eso también se manifestó en que Jeroboam inventó fiestas. Incluso dice que él había inventado de su propio corazón. Todo esto es pecado, debido a que es Dios quien establece cómo debe ser adorado. No es a nuestra manera, no adoramos a Dios como se nos ocurre, como parece ser hoy, en nuestro tiempo, en que cada uno pretende adorar a Dios como se le ocurre. Muchos dicen, yo tengo a mi Dios en mi corazón, que nadie se meta en mi relación con Dios y yo veo cómo me relaciono con Él. Sin embargo, esta es una tremenda muestra de rebelión y de un corazón que no se ha sometido en absoluto al Señor, ya que como hemos reiterado y como el Señor lo aclara en su palabra de manera muy enfática, es Él quien dice cómo debe ser adorado, cómo debemos acercarnos a Él, porque precisamente Él es Dios y no nosotros. Ahora, Jeroboam desconoció todo esto y estableció este culto idolátrico. Capítulo 13. El Señor, en consecuencia, envió a un hombre desde la tribu de Judá para que amonestara a Jeroboam y todo ese culto idolátrico que practicaba. Ignoramos el nombre de este profeta, pero él, con bastante precisión de parte del Señor, ciertamente, siendo inspirado por él, anunció que iba a venir un hombre, hijo de David, llamado Josías, quien iba a sacrificar sobre esos altares paganos a los sacerdotes que estaban liderando ese culto idolátrico. Esto no significaba que fuera un sacrificio con un motivo religioso, sino que esos sacerdotes iban a morir sobre esos mismos altares que estaban levantando para adorar a dioses falsos. Jeroboam se rebeló contra este profeta y ordenó arrestarlo, pero la misma mano que levantó para apuntar a este profeta se le secó y no la pudo enderezar. Luego, él rogó para que la mano le fuera devuelta su movilidad, y este varón de Dios oró al Señor y se le restauró. Ahora vemos que Jeroboam, aun con todo esto, no se arrepintió cuando debió haberlo hecho, considerando este milagro obrado ante sus propios ojos y en su mismo cuerpo. Debió haberse arrepentido viendo el poder de Dios y cómo él estaba sujeto a ese juicio, pero no se arrepintió, sino que prosiguió promoviendo este culto idolátrico. Ahora, desde el versículo 11, este hombre de Dios fue engañado por uno al que se denomina en el relato como un viejo profeta. Fue así porque recordemos que la instrucción que le había dado el Señor al primer profeta mencionado, quien vino desde el sur, era que él no comiera ni bebiera, ni se detuviera, y no se devolviera por el mismo camino, sino que lo hiciera por otro. Pero este viejo profeta que habitaba en esta región, le dijo que el Señor le había hablado y le había dicho que tenía que invitar a comer a este varón de Dios que había venido desde Judá. Ahora, este varón de Dios, en vez de decir, el Señor me dijo otra cosa, y permanecer firme en la convicción de que el Señor no se contradice, creyó a este viejo profeta. Por eso mismo dice en el versículo 21, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, por consiguiente el Señor lo sentenció y no sería enterrado junto con sus antepasados. Dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces no tendría una sepultura digna y normal. Y ocurrió que lo atacó un
un león y lo mató, no obstante no se lo comió y ni siquiera tocó su cuerpo ni el asno que lo llevaba, sino que dejó su cuerpo muerto allí a la vista. Ahora, ¿cuál fue el gran error de este profeta? Como ya anunciamos, creer que el Señor se puede contradecir. Él no se sometió al mandato que Dios le dio y que fue claro, sino que creyó sinceramente que el Señor podía cambiar de parecer, y con eso también echó una sombra de duda sobre el carácter de Dios, sobre su veracidad y fidelidad. Ciertamente la palabra del Señor debe ser tomada con seriedad. No podemos pensar que Él va a decir algo y después va a cambiar su plan, sino que realmente debemos tomar en serio su palabra. Eso podemos aprender de este capítulo. Salmo 132. En este nuevo cántico gradual se ruega por una bendición sobre el santuario que el rey David quiso levantar al Señor por amor a Él, pero que estaba primeramente en los planes de Dios, como consecuencia del pacto davídico y como anticipo y figura de Cristo. Efectivamente, por amor a David, el Señor no apartó el rostro de su descendencia, a pesar de que muchos de su linaje se pervirtieron hasta extremos abominables como Acaz y Manasés. La fidelidad del Señor se expresó en que finalmente Jesús vino del linaje de David, cumpliendo así la promesa hecha a este rey, y ahora mismo está a la diestra del Padre ejerciendo su reinado hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Desde el versículo 11 se recuerda de manera más específica el pacto que el Señor hizo con David y la promesa del hijo de David, el Mesías que reinaría para siempre en el trono de este rey. Por tanto, también vemos cómo la Escritura está estructurada en torno a pactos y cómo el pueblo de Dios debe conocer esos pactos y además creer en el Señor de acuerdo a lo que ha prometido en ellos, porque contienen esas promesas que el Señor se ha dispuesto a cumplir. Y esto fue consumado en Cristo, el hijo de David, quien ha ascendido luego de obedecer perfectamente a Dios, porque la condición clave que debía cumplir el hijo de David era la obediencia a los mandatos del Señor. Y luego de haber obedecido de manera perfecta, el Señor Jesús subió y recibió toda autoridad sobre el cielo y la tierra, y reina hasta someter toda oposición. Y esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad como pueblo, así que podemos estar confiados. El Señor escogió a Sión, que en lo inmediato se manifestó en la bendición de Dios sobre Judá, su capital Jerusalén, su templo y el trono de su rey, pero en último término se refiere a la bendición del Señor sobre Cristo y su reino, que se expresa visiblemente en el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, a quienes el Señor hizo un reino de sacerdotes, como dice Apocalipsis 5:10, a los que vistió de salvación, llenando de alegría a sus santos. La bendición de Dios sobre su pueblo permanecerá eternamente, porque estamos en Cristo, nuestro Rey justo que reinará para siempre. Proverbios capítulo 17, versículo 6, nos muestra cómo el Señor ha diseñado la familia para que la disfrutemos, para que sea incluso de honra y de deleite para nosotros. Hay una especie de cadena en este versículo que une a los abuelos, los hijos y los nietos, en una cadena de honra, de alegría, de felicidad y dicha. Y esto obviamente se vive de forma plena solo cuando estamos en los caminos del Señor, pero incluso puede ser un bien que disfrutan los no creyentes porque son alcanzados por la gracia común de Dios, quien derrama bienes sobre justos e injustos. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 26 nos habla de Saulo llegando a Jerusalén después de que los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco, siendo descolgado en una canasta porque los judíos querían matarlo debido a su predicación de Jesucristo. Al llegar a Jerusalén nadie quería juntarse con él, le tenían miedo, y esto no era de extrañarse, ya que recordemos, según dice Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Además, había salido hacia otras regiones para perseguir a los cristianos, por tanto era esperable que hubiera miedo. Por otro lado, esto evidencia que la iglesia probablemente no estaba creyendo lo que oraba, porque si pedimos por nuestros enemigos y al hacerlo rogamos que ellos se conviertan, cuando eso ocurre no debiéramos tener miedo, pero nuestro instinto de autopreservación a veces se sobrepone a nuestra fe. Prosiguiendo, vemos que Saulo ahora era uno de sus hermanos, como le llamó Ananías, ya que Bernabé dejó de lado este miedo y tomándole, dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Este hecho nos muestra que como iglesia necesitamos más Bernabés, cuando haya algún convertido que quizá no esperábamos que se convirtiera, cuando ocurre que por su vida no lo creíamos posible. Debemos pensar que todos nosotros estábamos inmersos en el pecado, ninguno de nosotros era esperable que se convirtiera, porque todos estábamos completamente perdidos y el Señor nos alcanzó estando en esa condición. Tal vez éramos moralmente correctos o teníamos una buena reputación, quizá no caímos en grandes vicios, pero aún así estábamos completamente perdidos en pecados, igual que el borracho que está en la calle. En consecuencia, necesitamos más creyentes como Bernabé, que confíen en la gracia de Dios y que también confíen en su poder redentor, que puede transformar hasta aquel que vemos más endurecido. Necesitamos ser como este discípulo, creyentes, que tomen a los nuevos convertidos y los traigan a sus hermanos. El versículo 29 dice que Pablo hablaba denodadamente en el nombre del Señor, es decir, con soltura. Él disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Acá no se refiere a gente de nacionalidad griega, sino a judíos que habían nacido en sectores helenizados, que hablaban el idioma griego y habían sido criados en esa cultura. Ellos eran bastante celosos, siendo los mismos que arrestaron a Esteban y conspiraron contra él para luego ejecutarlo. Eran del mismo tipo de judíos que venían del contexto griego. Al saber esto, los hermanos protegieron a Pablo, aunque él no tenía mayor aprecio por su seguridad física, sino que predicaba con denuedo a Cristo luego de que éste lo encontrara en el camino. Luego dice en el versículo 31 que las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese es el retrato que se debería tener de toda iglesia. Ahora, si analizamos bien, no se trataba de una paz externa, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Ellos estaban siendo acosados por los judíos y enfrentaban oposición, pero lo más probable es que esto se refiere a una paz interna de la iglesia, a una armonía entre los hermanos que les permitía seguir creciendo fortalecidos por el Espíritu. Desde el versículo 32 vemos dos milagros efectuados a través de Pedro. Primero, la curación de Eneas, quien era paralítico, donde el apóstol Pedro le dice Jesucristo te sana, y luego Dorcas, donde también es un milagro hecho en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús había predicho que sus discípulos harían señales milagrosas. En Marcos capítulo 16, también en su discurso del aposento alto, que está registrado en el libro de Juan, les dijo que mayores cosas harían ellos, y esto no por ser ellos en particular, sino porque el Espíritu estaría obrando a través de ellos. El mismo Jesús seguiría testificando y predicando a través de sus apóstoles, y con eso daría testimonio de que ellos son sus testigos autorizados que él estableció para que predicaran su evangelio. Cabe resaltar este preciso milagro de Dorcas, una mujer que abundaba en limosnas y buenas obras, y era grandemente apreciada por las viudas, que trabajaban y servían junto a ella. Ante su triste muerte, el apóstol Pedro se arrodilló para orar y luego le ordenó levantarse. Todo esto Pedro lo pudo hacer únicamente porque el Espíritu Santo era el que lo capacitaba, porque el Señor además lo había anunciado. Y estos hechos no apuntaban a Pedro mismo, no apuntaban a los discípulos por ser ellos, sino que debemos ver que apuntaban a que Dios estaba certificando que la predicación de los discípulos venía de parte de él, y que ellos debían ser escuchados porque el Señor estaba con ellos para que predicaran las buenas noticias de salvación. Por tanto, nosotros debemos tener muy en cuenta este testimonio que nos ha sido legado por nuestro Señor Jesucristo y rendirnos ante él.